Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias de Data y FX dentro de Blue Radio. No olviden siempre seguirnos a través de nuestras redes sociales. Esta noche estaremos hablando sobre emisiones de deuda, o mejor, una operación de manejo de deuda del gobierno nacional para liberar espacios y quitarse un poco de presiones fiscales en este momento. Hizo una recompra muy importante de bonos en los mercados internacionales. Hablaremos del grupo Nutresa, tenemos información sobre el sector infraestructura y también hablaremos al final de nuestro programa sobre declaraciones de renta para personas naturales. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Empezamos con las cifras económicas de esta jornada, 11 de agosto, arrancando semana. Cifras que nos cuenta Natalia Bendaño. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 2.610.000 pesos. El petróleo europeo Brent subió a $66,63 y el estadounidense WTI subió a $64,11. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 4.045 pesos con 87 centavos y el Bitcoin bajó 0,35% a $118.874. En Recap, resumen de noticias económicas. Arrancamos este resumen de noticias económicas hablando sobre el proceso, la operación de manejo de deuda del gobierno colombiano. ¿Cuál es el ahorro en intereses producto de esta recompra de bonos por casi $3.000 millones? Nos cuenta Camilo Vázquez. El Ministerio de Hacienda anunció que entre el 4 y el 8 de agosto la nación ejecutó una operación de manejo de deuda en los mercados internacionales enfocada en recomprar bonos globales con altos descuentos, especialmente con vencimiento entre 2024 y 2061. En total, se adquirieron títulos por $2.958 millones, capturando un descuento cercano a los $1.000 millones. El ministro Germán Ávila destacó que la operación refleja un manejo responsable de la deuda pública, mientras que el director de Crédito Público, Javier Cuellar, señaló que esta estrategia busca reducir la relación de deuda neta sobre el PIB y el pago de intereses. La liquidación está prevista para el 14 de agosto. Más información, el grupo Nutresa anuncia un acuerdo para quedarse con el 100% de la operación de la heladería Mimos. Natalia Bendaño. Grupo Nutresa informó que celebró un contrato para adquirir la totalidad de las acciones PSA, productora y comercializadora de alimentos, compañía con sede en Colombia que produce y comercializa helados y opera la marca Mimos. Según la empresa, el cierre de la transacción dependerá del cumplimiento de varias condiciones, entre ellas la autorización de integración empresarial por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Finalmente, el gobierno nacional no radicó hoy, como lo había anunciado hace unos días, el proyecto para reducir las tarifas de energía en Colombia. Sin embargo, el ministro Palma, el ministro de Minas y Energía, espera con este compás de tiempo tener mayores consensos y de todas formas radicar este proyecto antes de culminar el mes de agosto. Veamos. Nosotros no hemos puesto como de principio una fecha. ¿Por qué? Porque lo más importante para nosotros es el diálogo con todos los actores. Entonces aquí hemos tenido conversaciones con los trabajadores y sus organizaciones sindicales, con los usuarios, con los gremios de las empresas, las generadoras hídricas, térmicas, las de energías renovables. Es decir, es importante escucharlos a todos. En ocasiones hay intereses que se encuentran, que se contraponen y por eso al final tenemos que tomar una decisión frente a una norma, cómo debe ir en el texto y que sea el Congreso de la República que en el debate democrático al final determine qué es lo que se debe convertir en ley y pongo el ejemplo más concreto sobre el cargo por confiabilidad. Ahí hay distintas visiones, una cosa piensa en las térmicas, otra cosa piensa en las hidráulicas y otra cosa piensan las energías renovables. Entonces para nosotros, como lo he insistido tanto en público como en privado, lo más importante es ojalá poder llegar a algunos acuerdos que hagan más fácil el debate legislativo. En más noticias, el proyecto de infraestructura 5G Buga Buenaventura aseguró una financiación por más de 3,6 billones de pesos. Natalie. La operación realizada en pesos colombianos para mitigar riesgos cambiarios fue estructurada por JP Morgan y contó con la participación de 6 entidades de banca multilateral y local: IDB, Invest, IFC, Bancolombia, BBVA, la Financiera de Desarrollo Nacional y Bancoldex. Con esta transacción por 3,66 billones de pesos, la financiación total del proyecto alcanza 4,6 billones para capital y 2,5 billones para operación. Actualmente la obra presenta un avance del 6,82%,
100% y forma parte de la última sección de dobles calzadas Bogotá-Buenaventura. Incluye la rehabilitación de 15 kilómetros de vía, el mejoramiento de 155 kilómetros y la construcción de 35 kilómetros de segunda calzada, así como la operación y mantenimiento de 128 kilómetros entre Buenaventura, Lobo Guerrero y Buga. También contempla estabilización de taludes, 2 túneles cortos y el reemplazo de equipos electromecánicos en 17 túneles existentes. El proyecto beneficiará a más de 3 millones de habitantes en 6 municipios del Valle del Cauca y generará más de 6.000 empleos directos e indirectos. Y con estos 3,66 billones de pesos se aseguran los recursos para poder desarrollar todas estas obras. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos porque ahora queremos darle un recap a una información aquí en Negocios Blue que es muy importante para más de 6.700.000 personas naturales en Colombia que están obligadas, de acuerdo con los cálculos de la DIAN, la DIAN ya los tiene identificados, porque están obligados a declarar renta por los ingresos que obtuvieron durante el 2024. Y dentro de esa cifra hay un dato mucho más interesante, y es que 400.000 de ellos deben declarar por primera vez. Así que muy seguramente para muchísima gente en el país es algo totalmente nuevo, no saben por dónde arrancar, qué deben hacer, y vamos a tratar de aterrizar un poco este tema. La temporada habitual de cada año de declaraciones de renta para personas naturales, beneficios, cosas a tener en cuenta, y para ello he invitado a un experto, al doctor Lucas Solano, vicepresidente de Planeación Patrimonial de Credit Corp Capital. Doctor Solano, bienvenido nuevamente a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Para mí es un placer, Víctor, estar acá de nuevo. Muchas gracias por esta invitación. ¿Por qué no nos explica primero a partir de qué o teniendo en cuenta que se establece quién declara renta y quién no declara renta? Víctor, básicamente existen 2 grandes criterios para declarar renta. Uno de esos son los ingresos percibidos en el año anterior y otro es el patrimonio. En el caso de los ingresos del año 2024, que es el año que se está declarando en este momento, estamos hablando de aproximadamente unos 65 millones de pesos. Y en el caso de patrimonio, que es otro de los grandes criterios, estamos hablando de unos 211 millones de pesos. Dentro del concepto de patrimonio, cuenta básicamente todos los activos que poseen las personas, casas, vehículos, los saldos en las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y demás. Esos son como los 2 grandes criterios, pero existen otros 3 adicionales. Pero ¿debe cumplir los 2 o si se cumple alguno de los 2 clasifica para declarar renta? Con uno nomás que se cumpla, ya toca presentar la declaración de renta, que es la obligación de presentar la declaración de renta, que no necesariamente significa pagar impuesto de renta. ¿De acuerdo? Es una obligación formal. ¿Es posible entonces que una persona con un apartamento más una moto, no sé, por ejemplo, tenga que declarar renta, sí, presentar su declaración, pero no tenga que pagar el impuesto de renta por el nivel de ingresos? Así es, Víctor. ¿Y qué va a pasar ahí? Simplemente presenta su declaración de renta, cumple con la obligación de declarar, porque acordémonos que existe una sanción por no declarar, cumple con la declaración de renta y su impuesto es 0 al momento de presentar esta declaración. Doctor Solano, sáqueme de una duda. Volvamos ya no al tema del patrimonio, sino de los ingresos. Usted me dice que más o menos 65 millones para arriba. Si tuve ingresos por más de 65 millones de pesos larguitos para arriba durante el 2024, debo declarar renta ante la DIAN. Y resulta que mucha gente hoy en día tiene 2 cuentas bancarias. Su cuenta de ahorro tradicional, ¿sí? Y aparte tiene billeteras, tipo, voy a poner los nombres, tiene DaviPlata o Nequi. Y pues tienen la costumbre por unos beneficios a la hora de tener, digamos, disponibilidad de dinero y de ser más ágiles con los pagos y con el trato del dinero, tienen la costumbre de pasarse plata de su cuenta de ahorros personal a su propia billetera digital Nequi o DaviPlata. ¿Esto cuenta como un ingreso para efectos de declaración de renta? Víctor, esa yo creo que es una gran pregunta la que usted está formulando en este momento y
aprovecho este momento para aclarar esa situación que yo creo que es una duda muy general en todas las personas que están comenzando a declarar. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar en este momento es lo siguiente. Otro de los criterios para tener la obligación de presentar declaración de renta se llaman las consignaciones bancarias, ¿de acuerdo? Los movimientos bancarios que yo tenga. Un movimiento bancario no necesariamente quiere decir un ingreso tributario, ¿de acuerdo? ¿Por qué estoy haciendo esa diferencia? Porque los ingresos tributarios sí pueden estar sometidos a el impuesto de renta, mientras que las consignaciones bancarias, pongamos un ejemplo, una persona pasó múltiples veces de Nequi a Daviplata, que era su ejemplo, 5 millones de pesos, múltiples veces. Su propia plata. Veces lo pasó. Su propia plata, los mismos 5 millones de pesos los pasó muchas veces. ¿Qué ocurre ahí? ¿Eso implica pagar impuestos? No, pero implica presentar la declaración de renta, ¿de acuerdo? Porque tuvo unos movimientos que sí superan el tope. Otra cosa, y aprovecho esa pregunta para ahondar, porque sé que es una pregunta muy importante para muchas personas, y es lo siguiente. Otra cosa muy distinta es, en el primer ejemplo que damos es mi propia plata, ¿cierto? Sí, que usted decía, lo paso de aquí para acá. Pero para cerrar ese ejemplo, doctor Solano, digamos, mis ingresos laborales aquí en la empresa el año pasado, y yo no tengo más ingresos, fueron de 60 millones de pesos, un ejemplo, el año pasado. Pero resulta que me pasé durante todo el año de mi cuenta de ahorros a mi Nequi 7 millones de pesos acumulados durante todo el año, cada mes un pedacito, tan. Entonces, mi ingreso 60 millones más los 7, esas fueron transferencias que me hicieron a mi cuenta de ahorros desde la empresa, más los 7 millones de pesos dan 67 millones de pesos, ahí me vuelo el tope y me toca declarar renta, ¿le entendí bien? Entonces, ahí lo que hay que hacer es lo siguiente, en su ejemplo, por los 60 millones de pesos no tengo que presentar. Por los ingresos de 60 millones de pesos no tengo que presentar declaración de renta. Okay. Pero si yo todos los meses fui moviendo recursos y esos recursos los pasé a Daviplata, a Nequi, que es el ejemplo que estamos poniendo, y en esas consignaciones supero, simplemente son consignaciones o movimientos que hice, supero ahí sí 65 millones de pesos, no se me activa mi obligación de presentar la declaración de renta por los ingresos que percibí como empleado, sino por los movimientos que hice entre Nequi y Daviplata. Eso es lo que sucede en ese caso. Entiendo. Entonces, ese es el caso de cuando me hago transferencias con mi misma plata. Pero ¿qué pasa cuando aquí en la oficina ocurre mucho y nos toca trabajar a veces hasta tarde y entonces pedimos entre los 15 compañeros que estamos en la noche la pizza para todos o la hamburguesa para todos? Y alguien dice, pague usted y yo le transfiero mis 10,000 pesos de mi hamburguesa a su Nequi. Y todos hacen la vaca o hacemos la vaca y le transferimos a una sola persona a Nequi. A esa persona que está haciendo la vaca, que pone su cuenta de Nequi, ¿eso le suma para la declaración de renta? Entonces, esa es una gran pregunta y ese era justo el segundo ejemplo que quería plantear y que me parece súper importante aclararlo. Entonces, hay diversas razones para yo recibir recursos, no de mi misma plata, sino de terceros, ¿de acuerdo? En el caso que usted está diciendo, Víctor, eso se llama un mandato. Es decir, alguien me está dando la instrucción para cumplir un objetivo. ¿Eso es plata mía? No, eso no es plata mía. ¿Eso es un ingreso para mí? No, no es un ingreso para mí. Pero sí computa para tener que presentar una declaración de renta. Entonces, si yo puedo justificar, oiga, no, a mí no me estaban pagando absolutamente nada, sino que simplemente yo recibí unos ingresos de tercero para cumplir un objetivo, que en este caso es comprar una serie de activos, que en este caso estamos hablando de la pizza y cualquier otro tipo de situaciones, pero es muy buen ejemplo. No es un ingreso, pero sí me puede activar la obligación de presentar esa declaración de renta. Y después le toca a uno con el contador hacer los cruces, qué es mío, qué no es mío, y ahí se enreda un poquito la vida. Por eso hay que tener en cuenta entonces el tema de las autoconsignaciones y también de poner mi cuenta para hacer la vaca, para la cancha de fútbol 5, para las comidas, el restaurante, etcétera, etcétera. Yo quiero pasar a otro plano sobre declaraciones de renta porque he hablado y he escuchado hablar en el sector financiero de algunas maneras legales. Esto está dentro de la ley
para poder, y estamos hablando ya de las personas que tienen que pagar el impuesto de renta, es decir, que tienen unos ingresos superiores a ciertos topes que los obliga a pagarle un impuesto, después de hacer la declaración, a pagarle un impuesto a la DIAN. Y hay formas, de manera legal, para bajar esa base gravable, es decir, para pagar un menor impuesto de renta. ¿Usted me puede explicar algunas de esas alternativas u opciones? Claro que sí, Víctor. Desde el punto de vista de inversión y ahorro, en el mundo financiero existen oportunidades que dan unas ventajas tributarias al momento de hacer rendir más el dinero, y hago rendir más el dinero, uno, generando un mayor ingreso, ¿cierto? Y por otro lado, generando un menor impuesto a pagar. ¿Cómo se logra eso? Hombre, en nuestro ordenamiento jurídico, como usted decía, hay algunas opciones. Una de esas opciones, por ejemplo, están todavía los fondos de pensiones voluntarios, ¿de acuerdo? Los fondos de pensiones voluntarios, puedo ahorrar voluntariamente, construir un ahorro, y si cumple una serie de requisitos que están establecidos en la ley, no tengo que pagar impuestos sobre los rendimientos que estoy generando dentro de ese vehículo. Otra opción muy conocida, Víctor, muy usada por los colombianos, y son los ahorros, voy a usar esta expresión y ya la explico, en renta fija. ¿Qué es renta fija? CDTs, bonos, cuentas de ahorro, toda esa remuneración que yo obtengo en ese tipo de vehículos que se llaman renta fija, bonos, CDTs, cuentas de ahorro, a manera de ejemplo, tienen un beneficio tributario, y ese beneficio tributario se llama componente inflacionario. ¿Eso qué significa? Palabras más, palabras menos, que me puedo restar un pedazo importante de los rendimientos que genero. Y eso era lo que usted mencionaba. ¿Cómo hago generar más ingresos, pero a su turno pagar menos impuestos de manera obviamente legal, y está en el ordenamiento jurídico? Y por último, Víctor, me parece súper interesante un tema que ha venido cogiendo mucha fuerza en Colombia, que se llama, y ya lo explico, Mercado Global Colombiano. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de la Bolsa de Valores de Colombia se pueden acceder a activos del mundo. Entonces, hoy en día es muy común dentro de todos los inversionistas comprar acciones. Por ejemplo, desde Colombia y la Bolsa de Valores de Colombia yo puedo comprar la acción, por ejemplo, Apple, Nvidia, que hemos estado oyendo que que viene pues subiendo de manera muy interesante, y una serie de otras acciones y fondos y demás. ¿Y qué pasa, Víctor? Cuando uno invierte en ese tipo de vehículos a través de la Bolsa de Valores de Colombia, la utilidad generada no está grabada con impuesto. Entonces, genero una utilidad y no tengo que pagar impuesto en Colombia. Entonces, desde el punto de vista financiero, existen varias opciones todavía. Acordémonos que cada vez con cada reforma tributaria pues se van achicando, pero estas son opciones que existen hace mucho y que vienen manteniéndose en nuestro ordenamiento. Pues muy interesante todo este tema, así que yo por aquí tomé nota para estudiar un poco sobre renta fija, beneficios tributarios en la renta fija, en las pensiones voluntarias y en el mercado global colombiano, que es la posibilidad que se da desde la Bolsa de Colombia de comprar acciones internacionales. Doctor Solano, ha sido muy interesante este tema, muchas gracias por acompañarnos, que tenga una feliz noche. Hasta luego, Víctor. Mañana arrancan entonces los vencimientos, cédulas terminadas en 01 y 02, mañana es el último plazo para poder presentar la declaración de renta, pasado mañana para las 03 y 04, y así sucesivamente va subiendo. Por allá en octubre terminaremos con las cédulas cuyos últimos dos dígitos sean 98 y 99, así que estaremos muy pendientes de este tema. Las declaraciones de renta para personas naturales. Ustedes continúen con más programación.